Dialogando con el padre Raúl Sánchez, quiero hablar de la victimización. ¿Qué es la victimización? Partiendo del concepto, entonces vamos a dar algunos ejemplos y cómo esto opera. La victimización en psicología se refiere a una posición tóxica que adopta una persona que se considera víctima de situaciones que exagera y no necesariamente lo victimizan, poniéndose en el centro de ataques que no siempre lo son. La victimización es una forma negativa de llamar la atención sobre sí mismo, una actitud de autocompasión y lástima marcada por la percepción de que el mundo está en su contra. Pues muy bien, esta realidad de la victimización pues la utilizan los grupos de presión que trabajan en bloque, ¿no? Y que hacen parte de todo esto que se llama ideología de género. Los grupos y colectivos LGTBI, las abortistas y las feministas radicales. Estos grupos de personas pues se hacen las víctimas, ¿no? Quieren ser el centro de atención, se muestran como los sufridos, los excluidos, los que estigmatizados, los que la gente los tiene como desecho social. Entonces usted los va a ver cómo se manifiestan y para que usted no caiga en la trampa a ver si en realidad son víctimas. Vamos simplemente a hacer un análisis fenomenológico de la realidad. La realidad es tan evidente que está ahí a ojos vistas y que no podemos negarla, ocultarla y maquillarla porque no se puede. Simplemente usted observe, querido amigo, estos videos que hay por allí sobre este tipo de manifestaciones, por ejemplo, de las feministas radicales. Usted simplemente va a hacer el análisis fenomenológico, es decir, va a analizar, va a estudiar, va a observar el fenómeno, es decir, el dato que aparece allí. Eso es un lenguaje, estoy hablando con un lenguaje filosófico. Los filósofos hablan así, el fenómeno de la realidad. Entonces, la realidad fenomenológica es lo que aparece, el dato que aparece al frente. Eso es el fenómeno, ¿no? Y de la realidad, es decir, que no es una invención, no es una postura de la imaginación, no, sino es algo que está allí, que es real, que es histórico, que lo podemos observar. Pues muy bien, entonces observamos estos videos que hay y que tantos hay por allí en YouTube, y aquellas personas que lo han experimentado de manera presencial. Cómo estas mujeres feministas recalcitrantes, ¿no? Radicales, cómo van y expresan, se manifiestan, gritan, vociferan, ¿no? Atentan, amenazan, ¿no? Entonces, para después, ¿qué? Hacerse las víctimas. ¿Por qué? Porque en su posición que tienen, que es sumamente agresiva, entonces usted se da cuenta que no son ningún tipo de víctimas. No. Se hacen las víctimas. Y van a, como se dice vulgarmente, van a torear, ¿no? Van a torear, van a amenazar, van a intentar a ver cómo nos agreden para salir de ahí como vencedoras. Como si ve, nos maltrataron, nosotros que estamos simplemente reclamando los derechos y la policía nos golpeó, ¿no? Hace poco había una noticia donde unas mujeres que se dijeron que habían sido golpeadas y tratadas injustamente porque la policía las sorprendió besándose. Y eso no fue así. Y así se publicaron en diferentes medios de prensa escrita, ¿no? Y no fue así. Simplemente es que estas personas estaban fumando en un lugar donde no tenían que fumar. Entonces llegó la policía, le llamó la atención y entonces empezaron a actuar de manera victimizándose, ¿no? Y entonces se hicieron agredir. Pero no porque se estaban besando, no, porque estaban fumando en un lugar prohibido. Llegó la autoridad para que se retiraran de allí y no quisieron. ¿Qué fue lo que hicieron? No, empezaron a mirar
¿Cómo hacían enfurecer a la policía? ¿No? Los enfrentaron. ¿Qué acto hizo la policía? Pues simplemente procedió. Al proceder, entonces, ¿qué pasó? Se hicieron las víctimas, nos golpearon, nos insultaron, nos ofendieron. Lo mismo estas mujeres que se victimizan, que son mujeres que hacen parte de este grupo feministas radicales, no, son violentas, agresivas, groseras, procaces, indecentes. Y van lanza en riste, ¿no?, contra la iglesia, contra la autoridad, contra la policía, contra la gente, y no les importa. Entonces amenazan tanto y provocan tanto, porque son provocativas, entonces que cuando viene algún civil y se quiere defender, ¿no?, porque está cansado de su postura, de su amenaza, de su provocación, entonces se lanzan al piso, se hacen las que les golpearon y lloran. La victimización, lo mismo personas que hacen parte de los colectivos gay. Entonces nos excluyen, nos expulsan de los restaurantes, no nos preparan nuestros cakes, nuestros pasteles para en nuestras bodas, en nuestros cumpleaños, nos excluyen. ¿Por qué? ¿Qué mal le hemos hecho al mundo? ¿Quiénes son esos? Son el grupo de personas que hacen presión por la calle, desnudos, gritando, yendo en contra de la iglesia, insultando. Entonces se hacen las víctimas. Usted, querido amigo, no se deje engañar. Usted tiene que estar muy bien informado. No se deje engañar que el maligno se viste con traje de luz y se presenta muy bonito, muy atractivo y muy pobrecito porque se victimiza. No se deje engañar. Usted tiene que observar, haga el análisis fenomenológico de la realidad y usted vea, y usted va a observar que esta gente, las abortistas, las feministas recalcitrantes, ¿no?, radicales, y estos colectivos de homosexuales son sumamente violentos, agresivos, procaces, soeces, indolentes, maleducados, intolerantes. Eso es lo que son. Simplemente observe. Para terminar, simplemente le invito a que vea un programa de opinión donde invitan a este grupo de personas, ¿no?, que hacen parte de toda la ideología de género, para que observe un debate con alguien que esté defendiendo la postura de la ciencia, la postura de una psicología sana, la postura de los principios y valores cristianos, para que usted observe cómo esta gente, esas que usan unos pañuelos verdes ahí en su garganta, no en su cuello, para que usted observe la postura antipática, seria, reticente, agresiva, procaz, intolerante. Y usted va a observar. Nunca he visto, y seguramente no lo voy a ver, ¿no?, donde este grupo de personas, ¿no?, que hacen parte de estos grupos de presión, ¿no?, tenga una postura amable, sonriente, cercana, educada. No, porque ellos reclaman tolerancia, ellos reclaman participación, pluralismo, libertad, pero no muestran ni un ápice de eso. Ellos exigen para ellos, pero ellos no dan nada de eso. Por lo tanto, se hacen totalmente increíbles, ¿no? Sus posturas son totalmente anticientíficas, su realidad antropológica es una fantasía, ¿no?, y sus postulados, ¿no?, prácticamente están sostenidos en el aire. No se deje engañar y no se deje envolver por la victimización. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.